con el doctor Ibrahim Pérez, que ya al principio de este programa pudimos hablar un poquito sobre el alcance de su persona y qué significa para todos nosotros. Y es un tema increíblemente impactante reconocer esa deficiencia, ese gap que hace que muchas personas no estén recibiendo los recursos adecuadamente en el cuidado de la salud. Ahora bien, estabas diciendo, doctor Ibrahim, que en un principio se iba caminando con el programa que se llamaba Plan Arbona, se quiso seguir mejorando esa línea, pero que hubo renuencia aún de los propios médicos de la clase médica para trabajar eso. Sí, y en Estados Unidos pasó lo mismo. Pero eso se debe a que no es incentivo el plan de salud para ellos, universal. Lo que ocurrió en Puerto Rico y en Estados Unidos fue que se ató a la política la cuestión universal, porque cuando ocurrió la petición del sistema universal en el 74, ya Cuba existía como país comunista desde el 60, y entonces todo lo que y ya había adoptado el sistema nuestro en Cuba, y por lo tanto se estaba hablando de que lo que queríamos adoptar era un sistema comunista de salud, donde todo el país estaba arropado por ese modelo, cuando ese mismo modelo se adoptó en Europa por Inglaterra, que es un país capitalista democrático, y por Suiza y todos los países nórdicos, y por ahí todo el mundo, sin atarlo al concepto de comunismo. Aquí lo amarramos con el comunismo, la gente le cogió miedo y por lo tanto desistieron, no lo apoyaron, y seguimos con el modelo de los Estados Unidos, este modelo segmentado que tenemos, y que es el que nos ha llevado aquí y que nos tiene ahora metidos en serios problemas económicos, porque el sistema es muy costoso y nosotros no tenemos ese dinero para pagarlo. Es costoso porque como está privatizado, pues alguien quiere sacarle beneficio y eso infla toda actividad económica. Y hay otro segundo factor importante, es que el sistema universal está enfocado más en lo preventivo, en mantener a la gente saludable. El sistema de negocio, el sistema comercial, el sistema que tenemos está más enfocado en lo curativo. Es más, se habla hasta de que el sistema americano empezó a enfermar a la gente cuando aparecieron todos los negocios de comida rápida en los años 80, todo este montón de negocios de comida rápida, comida que llaman chatarra, alta en calorías, y que ha producido una epidemia de obesidad. Pues eso es como la gente se ha enfermado en los últimos 40 años con el problema de obesidad. Porque hay otro jugador, aparte del servicio que da la persona de salud, que puede ser enfermero, médico, terapista físico, diferentes campos. Está el otro jugador que son las aseguradoras, pero también está ese jugador que son las farmacéuticas. No, y estás cayendo y las empresas capitalistas. O sea, todas estas empresas que venden comida no estaban en su principio, ahora en cierta medida están caminando en esa dirección, pero vendían comida por vender comida, no porque fuera o no saludable. Y eso estaba afectando a la gente. Y por lo tanto, el modelo curativo de negocio es el que ha prevalecido, porque ese modelo requiere mucha gente enferma para que funcione, para que los hospitales estén llenos, para que haya más estudios, para que haya más pruebas. Producir medicamentos, que haya costo-beneficio para la cantidad de medicamentos que hay que hacer. Cuando el modelo que dicta nuestra vocación, nuestra ética, es el mantener a la gente saludable. Por eso se llama sistema de salud. De cuidado de la salud. Para que no te enfermes, para que te mantengas productivo, feliz, trabajando,
hasta el máximo posible en tu vida. Pero eso no es negocio para nadie, doctor. Y eso no es negocio para nadie. Y por lo tanto, para la persona sí. Claro. Para la persona sí. Pero entonces, esto supuestamente debe estar protegido de alguna manera por el Estado, ¿no? Y el Estado entonces, ¿qué hizo? Tiró la toalla en todo esto. ¿Qué ha pasado? En su función de contrato social, vamos a llamar de alguna manera, que si se quieren tener esos jugadores, esos protagonistas, farmacéutica, el profesional de la salud, que incluye el médico, la otra persona, el otro jugador que es precisamente la farmacéutica, y debe haber quizás otro jugador adicional, que es la academia. La academia yo creo que es un jugador muy importante en todo esto. Pero el gobierno, que también un jugador principal en esta fórmula, no puede asumir, hablar de volver al plan Arbona, quizás sería como muy óptimo, quizás sea la meta final, pero no puede hacer el gobierno algo antes de eso para que se pueda haber cierta sincronía con todos estos tocadores de diferentes instrumentos en el cuidado de la salud, pregunto yo. Los gobiernos de aquellos tiempos tenían esa filosofía, pero según una vez, aquí el cambio grande ocurre cuando viene Medicare. En Puerto Rico, en los años 60, en los años 50, había 1000 médicos, pero en los años 70, ya con la escuela de medicina y el programa de adiestramiento, en los años 70 había 3000 médicos. Y de momento llega Medicare y Medicaid y mete esa inyección de dinero y de pacientes al mercado, y eso le abrió el apetito a todo el mundo de la práctica privada. La mayor parte de la gente practicaba con el gobierno. Y de momento aparecen toda esa bonanza de nuevos pacientes y hubo un entusiasmo grande con la práctica privada de la medicina. Pero no supimos detenerla al exceso. No había ningún problema con que, como pasó en Europa, de que tú tuvieras una práctica privada y que ganaras más dinero de una práctica privada, pero sin olvidar la vocación, la ética original de para qué existe el sistema. El sistema existe para proteger esa relación sagrada médico-paciente que dice que al paciente hay que darle todo lo que esté médicamente indicado, pero no darle lo que no necesita. Pero hay que darle todo lo que él necesita para tratarse, para atenderse, para curarse, para rehabilitarse. Que vino una abundancia o una bonanza, por decirlo, de recursos a través de Medicare y otros medios, y no supimos administrar eso adecuadamente y se quedó como un negocio. Y el hambre del dinero, ajá, entonces... Por los practicantes, los mismos practicantes. Por la diferencia, claro, correcto, las diferentes profesiones. El hambre del dinero y el asegurador en el medio tratando de ganar su parte, entonces empezaron a ponerle obstáculos a la relación médico-paciente, a ponerle impedimentos que ya no es lo que el médico recetaba o indicaba o creía que era lo correcto para el paciente. Conozco de médicos y de dentistas que a veces se niegan a firmar un contrato y le dicen, cógelo, déjalo. Así es. A nivel si no entras por donde yo digo, te tienes que ir. Haz con lo que tú quieras con tu práctica. El mejor testimonio de cuán efectivo fue en Puerto Rico el sistema Arbona. Cuando éramos más pobres, en aquellos tiempos, el gasto de una persona al año era como de $300. Ahora es el gasto de $300, pero mensuales, no al año. Y en aquellos tiempos, cuando éramos más pobres, en el 1970, nosotros teníamos la misma esperanza de vida que Japón, que Francia, que Suiza. Los pacientes, el grupo más saludable del mundo. Estábamos en la posición número 14 del mundo. Estamos en la 40. Estuvimos en la 14
cuando éramos más pobres, porque el sistema Arbona estaba encaminado a mantener a la gente saludable, a cuidar a la gente, a que se pudieran las vacunas, a cuidar a las madres, a cuidar a los niños. Había mucha prevención. Había mucha prevención. Y campaña, yo me acuerdo que habían campañas. Compensaban la falta de dinero con mantener a la gente saludable, porque si no se enfermaban, entonces no gastaban. Y si te mantengo saludable, vas a vivir más. Y nosotros en el 1970, que gastábamos unos 500 millones de dólares al año en salud, teníamos la esperanza de vida número 14 del mundo. Nosotros habíamos... ¿A usted nunca lo van a llamar para ser secretario de salud, doctor? No creo. No creo. Nosotros brincamos de 46 años de esperanza de vida en el 1940 a 72 años de vida en el 1970. En 30 años brincamos 26 años. Desde el 70 para acá han pasado ya casi cerca de 50 años. Del 70 para acá hemos ganado 8 años. De 72 que estábamos a 80 que estamos ahora. O sea, ahora vamos como la tortuga, por ahí lentamente mejorando, pero no al mismo ritmo que mejorábamos antes. Y el gasto, y el gasto de ahora. Exacto. Por ejemplo, en mi salud, para darle uno de los 3 segmentos, en mi salud, el gasto ahora es de 2.700 millones de dólares al año, con todo y que hemos perdido en mi salud cerca de 200 o 300 mil asegurados en los últimos 5 años. O sea, el número de asegurados va para abajo, pero el gasto se mantiene arriba, porque nosotros no hemos hecho la transición de convertir a mi salud en un modelo preventivo y lo hemos seguido perpetuando como un modelo curativo. Fíjate, ese es prácticamente uno de los valores, ¿verdad?, que debe perseguir el sistema de cuidado de la salud, que se llama bien preventivo. Ahora, una pregunta, con esta situación, y te pregunto, el gobierno, y perdona que vuelva a hacer la pregunta, es que eso nos quedó en el aire, no puede estar, porque me estás diciendo, bueno, podemos pretender volver a algo similar al sistema de salud Arbona. No. Ok, esa es la, vamos a ir hablando, ¿qué guías o qué alineamientos o qué criterios se pueden levantar para que pueda haber un poco de sincronización a lo que empezamos este programa, doctor? Esa pregunta para mí es la más importante de esta conversación, porque la gente a veces ha entendido que nosotros los salubristas de toque ético estamos promoviendo volver de atrás al sistema Arbona. El sistema Arbona no podemos volver a él, porque ya ni los hospitales, ni los centros de diagnóstico y tratamiento que sostenían el sistema Arbona existen en manos del gobierno. Eso se privatizó todo. Pero el sistema Arbona, y yo a veces lo comparo con la Biblia, o sea, los 10 mandamientos son tan buenos hoy como fueron hace 2000 y pico de años. Y los principios de salud pública del sistema Arbona son tan buenos hoy como eran hace 50 años. Si nosotros montáramos nuevamente un sistema, ahí vamos, que no va a tener nada de parecido a los edificios de Arbona y a que todo el mundo era empleado del gobierno, entonces, esas características no van a existir. Va a ser modernizado, actualizado al siglo XXI. A los tiempos. Pero con los principios del modelo Arbona, que era los principios de promoción de la salud, de prevención, de tratar de mantener a la gente saludable, de hacer que la gente cumpla
con los principios que uno oye todos los días por ahí: que se respete, no fume, no beba, no use droga, haz ejercicio. Que se respete esa opinión del profesional, pienso. Correcto. Porque él tiene a la persona al frente. O sea, es retroceder de un sistema de enfermedad que estamos corriendo ahora, que estaba en un principio. Que es costoso y que no da resultados porque no tenemos una sociedad más saludable. Volver a llevarlo a un sistema de salud que va a ser más barato y va a estar la gente más saludable, van a vivir más tiempo. ¿Y a quién no le conviene eso? No le conviene a la farmacéutica, no le conviene a la aseguradora. Entonces se estaría luchando contra unos mogules. Bueno, y realmente nosotros somos pequeños, pero en los Estados Unidos toda esa fuerza de las aseguradoras y las farmacéuticas son bien poderosas. Allá sí que son bien poderosas, y allá obviamente están mucho más lejos de nosotros en términos de poder llegar a lo que es correcto, porque nosotros el problema que tenemos es que cuando se descontinúe, cuando se cierre la pluma de los fondos federales que están llegando para sostener el sistema de salud del gobierno de Puerto Rico, cada 2 o 3 años que eso cuando eso ocurra, que se supone que ocurra a fines de este año, que se acaba el dinero que nos dieron, sí. y no haya dinero y los americanos no nos lo quieran dar, porque puede ocurrir que nos lo vuelvan a dar de nuevo, pero puede ocurrir que no nos lo quieran dar. Si no nos lo quisieran dar, nos meten en un serio problema, porque vamos a tener que dejar a mucha gente sin tarjeta y sin acceso a los servicios de salud, porque no podemos financiarlo. Es que sabiendo que esa posibilidad es real, y que nos podemos, y que tenemos esa muralla, esa pared al frente, y estamos en ese callejón sin salida, y que no se asignen la cantidad de dinero para seguir subvencionando todo este sistema tan violento, sería buscar la forma de alternativas, ahora entramos de nuevo, preventivas, para que pensando en que eso pueda ocurrir, y aunque eso no ocurra, se puedan trabajar opciones para no llegar a dejar a la gente desprovista de los cuidados de la salud. Y si lo hubiéramos hecho hace 25 años que yo llevo diciéndolo, pues ya a esta época tendríamos resultados. Pero ahora vamos a tener el problema de que vamos a tener que coger un cantazo al principio. Duro. Doloroso, doloroso en lo que llegamos al punto donde podamos hacer la transición del sistema de enfermedad que tenemos ahora, que es imposible de financiar, a volver a un sistema de salud y a que los puertorriqueños sean más saludables como eran antes. Nosotros éramos más saludables en un momento dado y estábamos al tope en el mundo en esperanza de vida. Ahora nos ha pasado todo el mundo por el lado, todos esos países europeos y muchos asiáticos. Y centroamericanos. Chile nos pasó por el lado, Costa Rica, y por lo tanto nosotros perdimos esa posición de privilegio que tuvimos en un momento dado, un sistema de salud que fue modelo a nivel internacional. El doctor Guillermo Arbona fue reconocido internacionalmente por aquel sistema de salud, y por lo tanto en un momento dado teníamos un prestigio mundial. Ahora tenemos que empezar nuevamente, pero no damos síntomas ninguno de tener la voluntad política para empezar, y vamos a tener lo que yo digo, cuando llegue el María de la salud, que va a ser el día que no haya el dinero para financiar lo que tenemos, entonces vamos a tener que sentarnos y a reinventar el sistema que tenemos, y vamos a tener que llegar a la conclusión que no puede ser un sistema de enfermedad, que tiene que ser un sistema de salud que cubra a la mayor parte de la gente posible, porque en Puerto Rico tenemos el gran problema de que en los factores socioeconómicos generales del país no hemos podido bregar con el problema de pobreza y desigualdad económica, y todavía tenemos demasiado gente. Por ejemplo, el estado de Estados Unidos es un estado bien pobre. Yo he ido varias veces allí, Mississippi. Sí. O sea, allí se ve la pobreza por todas las esquinas.
tienen 22% de la gente bajo el nivel de pobreza. Lo que pasa es que los blancos solamente tienen 9%, mientras que los latinos y los afroamericanos tienen 25%. 30 me han dicho. Es bien alto por la cuestión del prejuicio racial, pero nosotros estamos por encima de eso, y en la medida en que el país no tenga un modelo de desarrollo económico que saque a la gente de la pobreza, pues esa situación socioeconómica de pobreza que tiene es otro impedimento adicional para que el sistema de salud no logre los resultados que lograría si el problema de la pobreza nuestra fuera menos, porque obviamente en la medida en que uno elimina la pobreza y que la gente tiene más dinero, pues muchos de ellos pueden pagar por los servicios de salud que ahora no pueden pagar. Entonces, estoy con el doctor Ibrahim Pérez, y por aquí por Radio Isla, y estamos en resumen, doctor, sin caer en una nostalgia del pasado, como mencionaste, y sin caer en añoranza, y que son unas personas allá que están pensando por retroceder. En la actualidad, sería 3 ideas principales para poder retomar ese camino de esos principios en la actualidad, esos principios que se mantuvieron con el programa de los años 50, por decir así, y que con la actualidad de esos jugadores actuales. ¿Cuál sería su receta ABC? En Puerto Rico nosotros tenemos unas organizaciones que se llaman los Centros 330, los centros comunitarios que hay en 58 municipios, que son el modelo típico ejemplar de buena medicina preventiva, que no lo estamos usando al máximo que podríamos utilizarlo. Ahí está la base de un sistema futuro agrandado, de manera que podamos meter mucha más gente en el modelo primario preventivo y para que lleguen menos al modelo hospitalario curativo. Es que sería como más participación de la ciudadanía, más participación de las comunidades, la cosa. Que entren en la toma de decisiones en unas juntas, que entren en una relación, no por ser representados por alguien, sino que tengan presencia como tal. Correcto. En esa toma de decisiones, de eso cuido de la salud en esos pueblos, en esos lugares. Eso es así. Y lo segundo... Y ahí estarían entonces los planes médicos que pueden participar. Seguro. Pero ya entonces está regulado, no por el plan médico, sino por las personas que realmente son los que deben estar beneficiándose de estos servicios. Por los principios donde el paciente es el centro de atención, donde todo va encaminado hacia el bien del paciente, a su bienestar, y si todo el mundo va alineado al bien común, que es hacia el cuidado excelente del paciente, entonces nos estamos moviendo hacia salud y no hacia enfermedad, y ahí vamos a economizar dinero y vamos a poder entrar más gente. Pero a la misma vez, eso no ocurre en un vacío. Nosotros tenemos que trabajar simultáneamente con algo que no tiene que ver con salud, que es el modelo económico. Si Puerto Rico no prospera, yo voy a tener que invitarlo nuevamente, doctor Ibrahim, y no para coger esa segunda parte porque se nos acabó el programa. Puede invitar a un economista. No, pero es que... Porque si nosotros no prosperamos económicamente... Eso lo vamos a hablar vamos a dejarlo aquí. Saludamos al doctor Ernesto Frontera, a la doctora Elba Díaz, saludamos a ese grupo de diferentes profesionales, al doctor Natalio Debs, hay un grupo de bioética, de ética aplicada que dirige muy bien Natalio Debs, que hizo posible que el doctor Ibrahim estuviera aquí. Lo excusamos, no pudo llegar, pero de todas maneras siempre lo estuvimos bien presente. Muchas gracias por su sintonía